Hola, soy Aura. ¿Se han imaginado alguna vez una película con un solo movimiento de cámara, encuadre y angulación? Sería extraño, ¿verdad? Le faltaría algo. Y es que una de las cosas que hace que las escenas de hoy en día sean tan dinámicas es precisamente el juego de cámara. Esto es cápsulas audiovisuales. Pero dicho juego no es en vano. Directores, guionistas y realizadores trabajan de la mano para realizar una construcción visual de la acción a través del encuadre, resaltando distintos aspectos de la escena. A diferencia del teatro o la fotografía tradicional, la cámara puede cambiar de posición en una sola acción, dándole un mayor significado. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Pero para realizarlas e identificarlas se deben conocer los diferentes tipos de planos. Claro, teniendo en cuenta que un plano es una serie de fotogramas ininterrumpidos, que en su totalidad formarán un clic de la película, que va desde el momento en que se dice acción hasta que se da la pauta de corte, por lo que es el elemento mínimo dentro de la estructura. Este puede tener cualquier duración, determinada por lo que se quiera contar. Además, existen varios tipos de planos, los cuales cumplen funciones diferentes que ayudan a la narración de la historia. Tomemos como ejemplo la siguiente escena. Uno de los planos más abiertos es el plano general, que muestra en detalle el entorno que rodea al personaje o la acción, utilizado para ubicarnos espacialmente en determinado lugar o escenario, dándole importancia al mismo. Existe otro tipo de plano general mucho más abierto, denominado gran plano general, empleado para mostrar un área vasta, como regiones naturales, ciudades, campos de batalla, entre otros. Ahora bien, a partir de ahora veremos planos que se acercan más a los protagonistas, como el plano entero, el cual encuadra la figura completa del personaje mostrando la totalidad de sus acciones corporales. Otro tipo de encuadre es el plano conjunto, que además de mostrar la figura completa del personaje, le da importancia al entorno cercano en el cual se desarrolla la acción. Luego está el plano americano, que nos muestra al personaje desde 3/4 por encima de la rodilla a la cadera, hasta por encima de la cabeza, muy utilizado en las películas de vaqueros, con el fin de mostrar las armas que tenían ubicadas en sus cinturas. Este plano nos sirve para mostrar al personaje en determinada acción, cuando ésta no es muy amplia, además para resaltar atuendos o características del personaje. El plano medio nos muestra desde la cabeza hasta la cintura del personaje, denotando cierta distancia entre los involucrados en la escena, concentrando las acciones en el rostro y los movimientos superiores. Otra versión más cerrada de este es el plano medio hombros, que enmarca el rostro y los hombros.
Un plano especialmente expresivo es el primer plano, ya que enmarca el rostro y se utiliza para resaltar las acciones de la cara. Además, contamos con el primerísimo primer plano, que está reservado para mostrar detalles específicos del rostro, dando especial énfasis a la expresión facial del personaje. Se debe diferenciar del plano detalle, pues este muestra un objeto y se utiliza para destacar elementos que podrían pasar desapercibidos en un plano más abierto o simplemente como manera de describir el entorno. Bueno, ahora que conocemos los tipos de planos, veamos cuáles pueden identificar en el siguiente fragmento. ¿Ya identificaron los planos que usamos? Si dijeron primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle y americano, están en lo correcto. Ya conocemos los tipos de encuadres. Ahora hablemos de las angulaciones, las cuales influyen mucho en la denotación de aspectos psicológicos de lo que se está mostrando en pantalla. Iniciemos con el ángulo normal o neutro, que es aquel en el que la cámara se ubica a la altura de los ojos del sujeto, lo que lo convierte en el ángulo más habitual. Otra variante de este es el ángulo de perfil o lateral, que muestra al sujeto de costado. También nos encontramos con el ángulo dorsal, en el cual la cámara se ubica justamente detrás del sujeto. Este es uno de los tipos de plano que deja más en claro el rol del espectador como mero observador. Es muy utilizado para anticipar acciones que se avecinan sobre el personaje. En especial, en este tipo de ángulo se debe tener presente la regla de los 180 grados, la cual se utiliza por lo general en escenas de diálogos entre dos personajes y plantea que la ubicación de ambos delimita una línea imaginaria que divide la escena en dos mitades, de las cuales deberemos elegir una en donde ubicaremos la cámara para grabar los planos y contraplanos, conservando así la coherencia espacial en la escena. El ángulo cenital está ubicado totalmente por encima del sujeto, en un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo. Se utiliza con fines estéticos, para ubicar espacialmente a personajes u objetos e incluso para hacerlos parecer más pequeños. Otro tipo de ángulo es el picado, que se ubica por encima de la línea de los ojos del sujeto. Se utiliza para transmitirle al espectador que alguien es indefenso, inocente, frágil, débil, inofensivo, incluso para ridiculizarlo. El caso opuesto al anterior es el ángulo contrapicado, donde la cámara estaría por debajo del horizonte de los ojos o altura media del objeto. Sirve para magnificar o elevar a los personajes. Una angulación poco usual pero importante de conocer es nadir, que se sitúa totalmente por debajo del sujeto, alineado con su eje vertical. Se usa para dar dramatismo e interés a la toma. Otro aspecto a considerar dentro de la planimetría son los movimientos de cámara, que podemos clasificar en los siguientes grupos. Primero, encontramos cámara en mano, que sin ningún tipo de elementos estabilizadores produce sensaciones de inestabilidad, realismo o de observación personal del espectador en la escena. Es muy utilizada en escenas de persecución, observaciones subjetivas, escenas bélicas y de acción. Encontramos también el paneo, que es cuando la cámara se mueve sobre su propio eje pero no se desplaza en el espacio. Estos se denominan dependiendo del eje sobre el que se mueva y se nombran pan left en el caso del movimiento hacia la izquierda y pan right en el caso del movimiento hacia la derecha en el eje horizontal. Además, tilt up hacia arriba y tilt down hacia abajo en el eje vertical. Además, podemos encontrar otro tipo de movimiento en el que la cámara no está anclada a un punto y sí se mueve en el espacio. A estos desplazamientos de cámara se les conoce como traveling y algunos de sus tipos son los siguientes. De seguimiento. La cámara sigue el sujeto, cubriendo su visión y descubriendo el entorno al tiempo que él lo hace. De descubrimiento. Muy similares al de seguimiento, con la diferencia que al final del traveling se descubre algo, un objeto, persona o situación, que cambia el transcurso de la escena o representa algo dentro de la trama. De presentación. Nos muestra un objeto o lugar de manera progresiva, resaltando sus detalles. De retroceso.
La cámara retrocede a medida que el sujeto avanza hacia ella. De avant. Es similar al anterior, aunque en este caso el sujeto camina de espaldas mientras la cámara avanza hacia él. Aéreo. Este traveling sigue la acción desde un ángulo muy elevado, muy utilizado en descripciones de ambientes muy amplios. Circular. Muestra al sujeto con un movimiento de 180 grados alrededor de él. Otro movimiento de importancia es el Steadicam interdependencia, donde se ubica la cámara en un Steadicam enganchada al sujeto apuntando a su rostro. En este caso, los movimientos de la cámara están sujetos a los del personaje, dando la sensación de intimidad. También podemos incluir dentro de los movimientos de cámara los realizados con grúas, dando la posibilidad de cambiar de altura mientras se aproxima o aleja al sujeto, comúnmente usados en persecución, escenas de acción y suspenso. Es importante tener estos conceptos claros al momento de iniciar con la planeación de un audiovisual, pues tendremos que determinar cuidadosamente cómo los utilizaremos antes de grabar. Esto mediante la construcción de un guión técnico, un formato que nos permite abordar la dimensión visual y sonora de la producción. Para empezar a contemplar el guión técnico es necesario dividir las escenas por el número de planos que contendrán, así como las secuencias del relato. Inicialmente se encuentra en la parte superior de la hoja un primer bloque, que corresponde al encabezado de descripción, en el cual se deberá especificar la información que corresponde a la escena, tales como el nombre del proyecto y los nombres de los directores del equipo de producción. Además, se especifica en qué escenario se desarrolla dicha escena, si sucede en un interior o exterior, de día o de noche. Y por último, el número de la secuencia y de la escena. Este encabezado deberá aparecer siempre que se inicie una nueva escena. Después de este se encuentra un segundo bloque en el que se empieza con una descripción técnica de cada plano que compone la escena, iniciando con el número de la escena, número de plano, descripción del plano, en donde se incluyen los diálogos de los personajes o las acciones, para facilitar la contextualización en la parte técnica. Posteriormente se describen las características de la imagen en tipo, ángulo y movimiento, y por último los sonidos que estarán presentes, tales como diálogos, efectos de sonido, silencios, entre otros. Cuando se pasa a describir el siguiente plano, se agrega otra fila a la tabla y se inicia de nuevo con la descripción de este. Como podemos ver, componer una escena no es tan simple como tomar una cámara y grabar. Debemos tener en cuenta la composición de los planos, ángulos y movimientos para comunicar lo que queremos transmitir de la manera más adecuada. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Nos vemos en la próxima. Ah, no está grabando. Estaba ensayando. Corte. Vaya, yo soy el papá, ¿verdad? Estos se denominan dependiendo del eje sobre el que se mueva y se nombra pan left en el caso del movimiento hacia la izquierda y pan left que la pantalla nos muestra. Iniciemos con el ángulo normal o neutro, que es aquel que se ubica por encima de los ojos. Por encima. Otro plano especialmente expresivo es el plano medio hombros. Con el fin de mostrar las armas que tenían ubicadas en su cintura. Donde se ubica la cámara en un Steadicam apuntando al rostro del personaje. ¿Por qué no me digo? No lo había visto. Yo iba a la mata. ¿Qué tal es para que cuando grabemos lo podamos cerrar y se vea en la toma? ¿El negro debe ser el vertical o qué? No, esos son estos laterales, porque el vertical es del otro. El rojo. No, un del verde. Y con ese mismo se para. No, un del verde.